Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Vamos a cambiar nuevamente de tono de información, ¿no? El día de ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas descartó nuevos rescates a Petroperú y acusa una falta de transparencia de parte de esta institución. Para hablar del tema, tenemos una entrevista vía Zoom con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. A ver, no nos escucha. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho perfectamente. Ya, ingeniero, sí, le preguntamos sobre esta decisión del MEF de alguna manera recortar o frenar esta nuevos rescates hacia Petroperú. ¿Cuál es su evaluación de este anuncio? Claro, es un tema que tiene que manejarse con toda la información que se requiere alrededor de esto. No es un tema tan sencillo, porque cuando Petroperú contrajo deudas con bonistas, una de las razones por las cuales la gente puso su dinero allí es porque le dijeron que el propietario de Petroperú es el propio Estado peruano, y así es en realidad. No, los miembros de la Junta de Accionistas son el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, si Petroperú no puede honrar sus deudas, el tema no va a afectar solamente a Petroperú, Claro. puede afectar a todo el Perú. Entonces, la repercusión de cuando se pierde credibilidad y calidad crediticia es incrementar el riesgo. Entonces, los países que tienen mayor riesgo, cuando requieren dinero, tienen que pagar mayor cantidad de intereses, Ujú. justamente porque tienen mayor riesgo. Entonces, esto es lo que podría ocurrir, alcanzando a todas las entidades del Perú, solamente por el hecho de que Petroperú incumpla los compromisos, porque como le digo, fueron contraídos por los bonistas y por aquellos que aportaron dinero bajo la idea de que es una empresa del Estado peruano y que el Estado peruano es económicamente muy Claro. sólido, entonces que su riesgo era pequeño. O sea, ese tema lo tienen que manejar antes de cualquier decisión de Ujú. esta naturaleza. ¿Cree que se han apresurado entonces en este anuncio? Mire, muchos de estos temas se manejan políticamente. Se manejan políticamente tratando de marcar distancias con la anterior administración, mostrando que se quiere ser eficiente, que no se quiere estar lanzando el dinero del Estado, pero a veces sin la suficiente información. Yo creo que sería importante que averigüen cuáles serían las consecuencias de que Petroperú no pueda pagar. Por otro lado, Petroperú está dentro de una cadena de pagos que afecta a muchísimos. Por decir, en el norte del Perú hay lotes petroleros que producen y que le venden directamente a Petroperú. No tienen almacenamiento suficiente. Si Ujú. no le venden a Petroperú, a quién le venden? Y Claro. eso no lo pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces, si Petroperú está en mala condición financiera, comienza a incrementar las deudas con ellos, y ese malestar se traslada por todos los lados. No es fácil cambiar el tema. Entonces, el tema no ha sido bien enfocado por los gobiernos, especialmente por el gobierno anterior. O sea, Petroperú, una cosa que debemos entender los peruanos es que el daño que causó la refinería ya está hecho. En el momento que se contrajo la deuda de la refinería, hemos comprado, muy simples, hemos pagado 8.000 millones de dólares por algo que debería costar no más de 2.500 y que cuyo valor no llega a 4.000. Entonces significa que hay una pérdida de 4.000 millones de dólares que ya se produjo, que es inevitable, por mejor que se administre la empresa, y que esa deuda la tiene que asumir el propietario, que es el Estado peruano. Pero
Obviamente, 4.000 millones de dólares es una monstruosidad de dinero y no se puede dejar pasar así como así. Claro. Entonces, yo hace tiempo que he propuesto que se haga una auditoría de la empresa, no una auditoría común y corriente contable, donde las cifras siempre van a cuadrar, sino una auditoría forense, que se examine en qué momento se tomaron las malas decisiones, quiénes tomaron las malas decisiones, por qué se tomaron esas malas decisiones, que se revise los contratos, que se revise, contrato es contrato y hay que respetarlo, pero si son contratos mal hechos, por lo menos hay que tomar cuentas, hay que preguntar por qué se hizo eso así, por qué se hizo eso así. Pero ¿qué pasó? En el gobierno anterior tuvo una gran proximidad hacia Petroperú. Y entonces gente que no necesariamente ha estado involucrada en todos estos temas, pero sí ha estado profesionalmente involucrada, o sea, no ha estado involucrada necesariamente en las grandes decisiones, pero sí era la que manejaba la refinería, es la que seguía conduciendo la empresa. Y no han habido cambios. Y por otro lado, es una empresa que a lo largo de los años ha sido el premio para los gobiernos de turno. Entonces a sus amigos, a sus parientes, a aquellos a los que querían favorecer, los enviaban a Petroperú a ganar un sueldo. Y Petroperú muchos de esos trabajos no los necesitaba. Con el Claro. tiempo se han acumulado una gran cantidad de personal burocrático cuyos servicios no son realmente necesarios en la empresa y que reciben los mismos pagos que recibe el personal técnico que sí se necesita y Claro. que es el que da el valor de la empresa. Y no se han nutrido, o se han nutrido con alguna gente joven, Ujú. pero no lo suficiente de repente. Entonces han gastado un montón en burocracia y poco en tecnocracia. Ingeniero, aquí lo hemos tenido varias veces en estudio hablando del tema de Petroperú, ¿no? Y desde afuera uno ve cuando una empresa no funciona, cuando una empresa tiene pérdidas, normalmente se declara en quiebra y se cierra. Eh, pero no es muy fácil con Petroperú cerrarla, ¿cierto? No, no se puede. Y mire, Petroperú de por sí no es ni mala ni buena. O sea, Petroperú debería ser una empresa útil para el Estado peruano. Yo soy de los que cree que una empresa estatal en cada sector estratégico es buena para el gobierno de una nación, siempre y cuando sea una empresa que se maneje bien. Ujú. Le pongo un ejemplo, mire, Chile, ¿ya? Chile tiene empresa estatal en minerales, en cobre, y Chile no solamente es el mayor exportador por largo de cobre en el mundo, sino que es un exportador prominente de otros metales. Estoy hablándole de litio, estoy hablándole de metales que están en la zona de tierras raras que tienen un gran valor. Y ha ido creciendo, creciendo. ¿Cuál es el apoyo tecnológico del gobierno de Chile? Es la empresa de cobre, Ujú. pero es una empresa sana. No es una empresa que se la destroce vía la burocracia de favores y vía el manejo político. Entonces, Codelco es una excelente empresa. Chile tiene también una empresa de hidrocarburos y no tiene petróleo. Pero cuando Chile tuvo un problema de abastecimiento de gas, su empresa estatal se encargó de ejecutar un proyecto en 3 años y darle un proyecto económico que le resolvió el problema de suministro de gas. Entonces, las empresas estatales de por sí no son malas. Petroperú históricamente es una empresa que funcionó muy bien en el siglo pasado. Es en este siglo, través de este esquema de irla llenando de personal burocrático que le hizo bastante daño, ¿no? Además de que se le privó de los lotes. Entonces, el tema de Petroperú no es fácil de resolver, pero es sencillo en cuanto a los principios básicos. El primer principio básico que tenemos que entender es que lo que se perdió ya se perdió y hay que pagarlo, no queda otra, y lo tiene que pagar el Estado, Ujú. porque la empresa no puede. El segundo principio es que, mirando eso, hay que hacer de ahora en adelante que la empresa funcione bien. Y para que funcione bien, tiene que tener un buen directorio, Sí, gente básico, ¿no? capaz, gente profesional, no los amigos del gobierno, ¿no? Claro, Y el suelen tercer, ponerlo, ¿no?
Claro, y el tercer punto es que hay que podar el exceso de burocracia del método menos dañino y menos doloroso posible para las personas. Pero hay que Claro. podarla para que sea una empresa eficiente. Usted me señalaba que normalmente o deberían ser útil Petroperú para el Estado. Cuando me pone deberían, ¿es que en la actualidad no es útil para el Estado Petroperú? Yo no creo, yo creo que en la actualidad Petroperú solamente le trae problemas. Ya, en la actualidad solo le trae problemas y no debería ser eso. Claro. Petroperú debería ser una fuente de un contingente de técnicos y de profesionales de calidad que administren una parte pequeña del Estado peruano y que lo nutran de información de valor que les sirva para las negociaciones petroleras, que les sirva para muchas cosas, para situaciones de emergencia, que atienda las zonas del interior como lo viene haciendo y además para el resto de la población el contrapeso para que los precios no se vayan a las nubes. O Ujú. sea, en el Perú los precios de los combustibles son libres. Entonces, en la cadena de precios, el que pone precios puede poner el precio que quiera y de hecho lo hemos vivido, ¿no? El precio del combustible ha estado bajando últimamente. Eso no se percibe. Cuando uno va a los grifos, sigue cobrándole 20 soles por un galón de gasolina o de diésel, ¿no? Son precios altísimos. Sí. El dólar ha caído, ¿no? El precio, o sea, el sol se ha revaluado respecto al dólar y el Ujú. precio en dólares del petróleo ha bajado, pero en los grifos sigue pagando uno lo mismo. Sí. Entonces, el contrapeso a eso es Petroperú, pero tiene que ser una empresa sana y no una empresa que se está haciendo de una reputación pésima, Ujú. porque ¿qué es lo que vemos como noticias periódicamente? Pidiéndole dinero al Estado, pidiéndole dinero al Estado, y no se puede vivir de las glorias pasadas, ¿no? Claro, siempre en esta época del año se habla mucho de inyección de dinero a Petroperú porque simplemente no llega a fin de año Petroperú. Y llamaba la atención ayer unas declaraciones de la ministra de Economía, Denise Miralles, quien señaló que la Gerencia General de Petroperú no le brindaba información sobre la situación real de la empresa. ¿Cómo, digamos, yo soy el Ministerio de Economía y Finanzas, soy el Estado, cómo se puede explicar que Petroperú no le entregue la información que requiere o no la tienen? Eso es algo también que es difícil de decir y difícil de admitir, pero yo creo que en el pasado, este, recuerdo cuando llegaron, no voy a nombrar, no mencionar los nombres, ya, pero cuando estaba el presidente Castillo y se dieron cuenta que Petroperú ya tenía problemas, no después del gerente general inicial que pusieron, que fue catastrófico, ¿no? Sino después cuando se dieron cuenta de las necesidades y convocaron a un antiguo presidente de Petroperú que tenía mucho cariño por la empresa y quiso salvarla, nunca le dijeron la verdad, porque un presidente de directorio depende de la información que le da la propia empresa. Y esa información viene a través de las gerencias, etcétera. Yo creo que no le dicen la verdad, le dicen una verdad a medias, le dicen una verdad camuflada, no le dicen toda la verdad, como son las reglas, decir la verdad, solo la verdad y toda la verdad, Ujú. ¿no? No es esa la regla que se cumple. Entonces, recordará usted que se hicieron promesas en tanto tiempo, la refinería va a estar produciendo ya plena capacidad. Yo tenía versiones por otros técnicos que eso no iba a ser así, porque no se podía, porque los contratos tenían tal cosa, por las características de la propia refinería, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, a la larga terminaron engañados. Entonces, los propios ministros recibieron una información falseada. Ujú. Entonces, esto es algo que podría estar ocurriendo actualmente, ¿no? Ahora, Podría estar ocurriendo actualmente. claro, usted mencionaba que se debería hacer una auditoría real, ¿no? Una auditoría seria. Claro. Ahora, si hablamos que Petroperú es un ente político, ¿no? Básicamente la política tiene una fuerte influencia sobre Petroperú. Esta auditoría bajo esta situación se debería hacer con personas que vengan de afuera, ¿cree usted? ¿Sería lo Ah, ideal? sí, 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 sí. O sea, primero no la debe contratar Petroperú.
Porque cuando Petroperú contrata a su auditor le va a decir que está bien. Claro. ¿Ya? No la debe contratar Petroperú. Segundo, yo no conozco en el Perú alguna empresa que haga auditorías forenses. Hay que buscar una buena empresa americana para hacer una auditoría forense. Y auditoría forense significa, como le digo, no es la parte contable, que las sumas van a cuadrar. No, sino, ¿por qué tomó usted esta decisión? Le voy a poner un ejemplo. Me dicen que llegó una vez un presidente de directorio que decidió que una instalación eléctrica, una generación eléctrica que se tenía que poner, no era de así, sino asá. Y eso le costó al proyecto 6 meses de demora. 6 meses de demora es un daño enorme en un proyecto, porque son 6 meses que se sigue gastando, 6 meses que se siguen acumulando los intereses y 6 meses que no se tienen ingresos respecto a lo que uno ha planificado. Y además esto, de ser cierto, que eso fue así, ¿no es cierto? Eso luego terminó potenciado por una razón, porque vino el COVID. Entonces, si la refinería terminaba antes del COVID, era un escenario. Si terminaba después del COVID, era otro escenario. Una cosa es haber acabado el COVID con la refinería terminada, produciendo a capacidad, y otra cosa es tenerse que estar construyendo durante la época del COVID y extendiéndose los plazos y extendiéndose los gastos. ¿Cuánto fue el efecto del COVID? Eso también lo debería determinar una auditoría forense para ver si hay ahí responsabilidades personales o si fue simplemente una cuestión del azar, ¿no? Ahora, Entonces, esos contratos. Sí, le quería le decía, por ejemplo, los contratos. Si con una auditoría, como la que usted menciona desde afuera, más una, no sé si decirlo, con una limpieza adentro de Petroperú, ¿Petroperú es salvable? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, pero como le dije al inicio, lo que ya se perdió, ya se perdió. Claro. Entonces, mire, ¿cuál es la idea de la rentabilidad de un proyecto? Y se lo voy a poner en cifras en la refinería, ¿ya? Entonces, la refinería costó construirla, digamos, debió hacerse no más allá de 2.500 millones de dólares. Pero si la refinería se pone a operar y opera a plena capacidad y gana los $10 de margen que se tiene en cada barril de petróleo, entonces su valor se acerca a los 4.000 millones de dólares. Es decir, es un negocio que al final a Petroperú le hubiera dado un valor de 1.500 millones de dólares después de 10 años. A 10 años habría pagado la refinería y tendría 1.500 millones de dólares en caja. Era un buen negocio. Y nos daba un combustible de mayor calidad, le daba valor agregado al Perú. Era beneficioso por todos los lados. Claro. Es más, otras circunstancias internacionales, ya, lo de la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, el margen refinero, que es corrientemente $10 el barril, pasó a ser 60. Es decir, con $60 en lugar de 10, hubiera pagado la refinería en 2 o en 3 años. Claro. Pero como se demoró, la deuda aumentó y no pudo sacar beneficio de eso. Entonces, todo eso por la mala ejecución del proyecto. Entonces, Petroperú debería haber funcionado. Una empresa de petróleo no puede ser un mal negocio. No debería, ¿no? Es un mal negocio. Claro, llega a ser un mal negocio cuando tiene decisiones como estas de la refinería, un proyecto muy mal llevado, y cuando es muy mal administrada. En la refinería de Talara, por ejemplo, en la página web de Petroperú se mostraba que 95% era nuevo. Si 95% era nuevo, era más barato hacerla en otro lado. Si van a cambiar 20%, 30%, le admito. Claro. Pero si 55% es nuevo, la hago en otro lado y nunca tengo que detener la refinería vieja. ¿Quiénes tomaron esas decisiones? ¿Por qué se tomaron esas decisiones? Es importante que lo sepa el Perú. Y para que eso, lo sepamos.
Y para eso es tan necesaria esta auditoría. Ingeniero, para ir terminando, otro tema que también ha sonado fuerte en estos últimos días es esta ampliación del Reinfo por hasta finales de 2026. El Ejecutivo le está dando un poco de largas, ¿no? Dice que hay una parte del texto que no termina por convencerlos. ¿Usted considera que el Ejecutivo va a terminar promulgando esta ley o le va a tirar la pelota al Congreso para que ellos la promulguen por insistencia? Puede hacerlo porque entonces se limpia las manos, dice yo no la promulgué y la promulgó el Congreso. Pero el tema real es que tiene que haber algo que sustituya al Reinfo. Y ese algo que tiene que sustituir el Reinfo es la ley MAPE. Entonces el Ejecutivo lo que debería hacer, y el pueblo en general le debería exigir a este Congreso antes de que se vaya, después de que ha estado 5 años manejando el tema, que deje la ley MAPE. Porque si no deja la ley MAPE, siempre va a estar en el terreno de nadie, siempre va a ser el esquema de la informalidad, que es lo que se quiere a los que les interesa actualmente, ¿no? Entonces, bajo el esquema de informalidad se beneficia tanto la minería ilegal como la minería informal. La minería informal ya no es esa minería romántica de pequeños mineros que son ellos los que van a picar el cerro Los y a los que artesanos. luego no les dan suficientes precios. No, yo creo que hoy día son empresas, Ajá. no son tantas, son empresas que le sacan muy buen provecho económico y que tienen, pues, digamos, 100 trabajadores a los que no les reconocen beneficios sociales, no están en planilla, les pagan bien, ¿no? Me contaba alguien que, pues, reciben 60, 80 soles limpios por día, ¿no? Entonces, para las zonas que trabajan, son buenos ingresos, comparativamente a lo que sería esa misma cantidad en una ciudad cara como Lima. Entonces, les pagan bien, pero no les reconocen beneficios sociales, se ven obligadas a lo que es imprescindible de formalidad, tener un RUC, se ven obligadas a pagar pues el IGB, es imposible no pagarlo, pero lo demás no lo pagan. Y entonces ese limbo es el que está favoreciendo y enriqueciendo a gente que además gracias a esos beneficios contribuye o consigue varios favores en el Estado, ¿no? Y sobre todo en época electoral, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a ver si es que el gobierno finalmente Electoral, promulga sí. esto como Sí. decíamos, le puede tirar la pelota al Congreso de la República. Pero lo que usted mencionaba era básico, ¿no? El tema de la ley MAPE tiene que salir de una vez. Estamos hablando de 5 años que ha hablado este Congreso sobre ley MAPE y estamos igual que hace 5 años. Ingeniero, ha sido un gusto conversar con usted. Claro. Siempre tenemos de usted un análisis bastante técnico. Bueno, y esperamos tenerlo en una otra oportunidad aquí en La Noticia al Día. Muchísimas gracias, señor Rivero, y una feliz Navidad para usted y para todos aquellos que nos escuchan. Igualmente, que tenga unas felices fiestas. Estuvo con nosotros Muchas gracias. el ex ingeniero de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quien ha señalado que Petroperú, así como está, solo le trae problemas al Estado, pero debería ser útil, bien operada, con funcionarios idóneos, y luego de hacer una auditoría seria desde afuera, podría tener un mejor rostro Petroperú, un rostro más amable, y que se acaben de una vez estos salvatajes que piden cada año al Estado. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta o el futuro de Petroperú en el corto plazo.